Este lugar que estamos aquí es una avenida que está junto al mar. Aquí está el mar. Y en la noche esto se llena de gente. Por supuesto, está lleno de bares, restaurantes. Otra cosa particular de Split es que si se acercan al agua, tiene un olor asqueroso como a huevo duro, podrido. La razón de esto es que la concentración de azufre de estas aguas es muy alta. Y es por eso una de las razones que Diocleciano mandó a hacer su palacio aquí, porque el azufre le da como... Era como un spa del viejo, ¿no? Y cáchate lo clara que es el agua que se ven los pescadillos abajo. Increíble. Y aquí frente al mar tenemos esta placita, esta especie de mercado que está lleno de restaurantes para venir a comer. Mira, aquí está justo el mar detrás mío, así que ya saben dónde encontrarlo. Aquí hartos restaurantes y cosas entretenidas para comer. Me encuentro en la plaza de Diocleciano. Ahí justo ahí se paraba el emperador y toda la gente escuchaba aquí, toda muy paciente. Me compré este boletito que me costó 50 cunas. Hay 4 diferentes valores. Este incluye solamente 3 sitios. Ahora voy a entrar a la catedral y a la torre y a la cripta. Bueno, la catedral está bonita, pequeña, y no es necesario pagar. Si quieren entrar a la catedral solamente, también se puede gratis. Ok, la catedral sí se paga con el ticket azul. Lo que pasa es que este tipo no estaba cobrando los tickets antes. Para subir a la torre se necesita otro ticket que es el morado. Voy a ir a la cripta ahora por lo menos, y después al baptisterio. Vamos allá, tíos. Esta es una esfinge que trajeron de Egipto, y aquí está la entrada a la cripta. Santa Lucía de Siracusa habría dedicado su día a Dios, pero su madre se le había prometido un hombre. Este se entera y la denuncia a las autoridades romanas, quienes la torturan y le ensartan una espada a la garganta. En su desesperación, ella se habría arrancado los ojos, por eso es considerada la protectora de los ciegos. Y ahora encontré el baptisterio, sea lo que sea. En este momento no estoy muy contento. Voy a ver si puedo ir a la torre del campanario, porque eso es lo que más me interesaba en realidad. Este es el templo de Júpiter, que en realidad suena más bacán que el templo de Júpiter que baptisterio. Ese señor de ahí es San Juan Bautista. Esto fue construido en los años 300 como parte del Palacio de Diocleciano, como homenaje al dios Júpiter, pero fue convertido en el año 700, alrededor de los años 700, a un baptisterio. Por eso está la imagen de San Juan Bautista, también hecha por el maestro Ivan Mestrovich. Y aquí se bautizaba a la gente. Contiene una imagen del primer rey, no del primer rey, sino que la primera imagen que tenemos de un rey croata siendo coronado, que podría ser Petar Krešimir o Zvonimir. Bueno, mis amigos locos de los tickets y no me cobró la torre, me escribió acá atrás, más torre, así que voy a tener que hacer esta fila, pero creo que valdrá la pena. Torre gratis, no es malo. La subida está súper brava al principio, son escalones de piedra con cuestiones muy angostas, escalones altos también, y toda esta última parte ya escaleras metálicas con peldaños más agradables y áreas de descanso también, pero ya llegamos. Pero mira esta vista, papá.
torre, pero aquí hay un área de descanso. La torre está espectacular. Es bravo así subirla, no es fácil. Vale 70 cunas, que incluye 3 sitios: el baptisterio, la iglesia, 2 cosas más que no me acuerdo, y la torre. Entonces, si quieren, pueden hacerlo o hacerse amigos del tipo para que los deje pasar gratis. Y ahora voy a comprar un tour, porque mañana voy a Kirka, así que vamos a ver una excursión en Kirka mañana. Eso es todo por hoy, esto es todo por el split, y nos vemos en la próxima entrega de Ser de Viaje. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, ponle me gusta, ponle el dedito hacia arriba al video y suscríbete al canal para ver otros de los videos que pasa con mi cabello hoy. Ya, nos vemos, adiós. Oye, esto me lo encontré por casualidad, es el museo arqueológico, el más antiguo de Croacia. Dice que tiene 200 años el museo. Y mira estas piezas. Mira esto. Wow. Si se preguntaban qué pasó con todas las piezas que había en el Palacio Diocleciano, tal vez esta es una respuesta.